¿Te has preguntado por qué hay sueños en tu corazón que han permanecido ahí durante años, décadas incluso, sin importar cuántas veces has tratado de olvidarlos? ¿Por qué hay deseos que persisten a pesar de las decepciones, a pesar de los fracasos, a pesar de que la lógica te dice que deberías rendirte? ¿Por qué sientes ese ardor inexplicable por algo específico que no se apaga con el tiempo, sino que se intensifica? Y si te dijera que existe un código secreto escondido en las Escrituras, una revelación poderosa que muy pocos han descubierto, sobre cómo Dios planta deseos específicos en tu corazón que funcionan como semillas de destino que no pueden morir hasta que se manifiesten. Y si te dijera que esos sueños que te persiguen, esas visiones que no puedes olvidar, esos anhelos que regresan una y otra vez, no son fantasías vanas, sino profecías personales sobre lo que Dios diseñó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Hermano querido, después de 65 años caminando con el Señor y 40 años de ministerio pastoral, he descubierto algo que va a revolucionar tu comprensión sobre los deseos de tu corazón. He visto cómo Dios cumple los sueños que Él mismo plantó, a veces décadas después de haberlos sembrado. He presenciado cómo los deseos que no mueren son exactamente los que están destinados a manifestarse en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sabías que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Salmo 37:4. Esto no significa que Dios va a darte cualquier capricho que se te ocurra. Significa que cuando tu deleite está en Él, los deseos que Él coloca en tu corazón se alinean perfectamente con su voluntad para tu vida, y esos deseos específicos no pueden morir porque son parte de tu diseño divino. Esto no es pensamiento positivo, hermano. Esto no es la ley de la atracción disfrazada de cristianismo. Esto es teología bíblica profunda sobre cómo Dios programa tu corazón con anhelos específicos que funcionan como GPS espiritual guiándote hacia tu destino. Cuando un deseo persiste año tras año, cuando no puedes sacarlo de tu mente sin importar cuánto lo intentes, cuando ese anhelo regresa constantemente a pesar de las desilusiones, es porque Dios lo plantó como semilla de propósito que debe germinar en su temporada correcta. Durante los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelarte exactamente cómo distinguir entre deseos carnales que debes abandonar y deseos divinos que debes perseguir. Vas a descubrir por qué ciertos sueños permanecen vivos en tu corazón década tras década. Vas a entender las características específicas de los deseos que Dios planta versus los que tú generas desde tu carne. Te vas a sorprender cuando descubras que ese sueño que has tenido desde niño puede ser exactamente la asignación que Dios diseñó para ti desde la eternidad. Te vas a impactar cuando entiendas que la persistencia de ciertos deseos no es terquedad tuya, sino insistencia divina. Te vas a maravillar cuando comprendas que los sueños que no mueren son profecías personales sobre tu futuro que Dios te está mostrando antes de que se manifiesten. Pero aquí viene lo más poderoso. Cuando aprendas a reconocer los deseos que Dios plantó en tu corazón y te alineas completamente con ellos, no solo verás su cumplimiento, sino que descubrirás que tu vida entera cobra sentido cuando finalmente caminas en el propósito para el cual fuiste creado. Todo lo que viviste, incluso las decepciones, habrá sido preparación para el momento cuando tu deseo divino se manifieste. Si has estado cargando un sueño durante años que no puedes olvidar, si hay anhelos en tu corazón que persisten a pesar de todas las razones lógicas para abandonarlos, si sientes que hay algo específico que debes hacer, pero no sabes cómo ni cuándo, entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. El mismo Dios que planta sueños en corazones te ha dirigido a esta revelación
porque es tiempo de que entiendas que lo que no puedes olvidar está destinado a ser tuyo. Pero antes de comenzar esta revelación que puede cambiar tu destino para siempre, necesito que hagas algo crucial por tu propia claridad espiritual. Escribe en los comentarios la frase: mis deseos divinos se cumplirán. Es fundamental que lo hagas ahora mismo, porque al escribir esas palabras estás haciendo una declaración profética de que reconoces que Dios ha plantado propósitos específicos en tu corazón que deben manifestarse. Y mientras escribes esa poderosa declaración, quiero que toques ese botón de me gusta, porque necesito que entiendas algo. Cuando das me gusta a este video, estás ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que han estado a punto de abandonar los sueños que Dios plantó en sus corazones. Tu acción puede ser el empujón que alguien necesita para no rendirse justo antes de ver el cumplimiento de su destino. Me siento profundamente honrado de que estés aquí, buscando entender el significado profundo de los deseos persistentes en tu corazón. Muchas personas usan este contenido como confirmación de que no están locos por seguir soñando, porque en sus vidas solo escuchan voces que les dicen que abandonen, que sean realistas, que dejen de soñar con lo imposible. Te animo a que escribas "creo en mis sueños" en los comentarios antes de comenzar este estudio. Esta declaración crea una atmósfera de fe expectante que prepara tu corazón para recibir exactamente lo que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre tus deseos divinos. Y déjame decirte algo que puede ser la clave de tu perseverancia. La quinta revelación que vas a recibir hoy puede llevar exactamente la respuesta que necesitas para entender por qué tu sueño ha tardado tanto en manifestarse, y puede darte la estrategia específica para posicionarte para su cumplimiento. No te pierdas ni un momento de este mensaje que puede ser el punto de inflexión entre abandonar y perseverar hasta ver tu destino cumplido. Ahora sí, vamos a comenzar con esta revelación que va a validar los sueños que Dios plantó en tu corazón y te va a enseñar cómo cooperar con Él para verlos manifestados en su tiempo perfecto. Quiero comenzar esta revelación llevándote a Génesis 37, donde encontramos a un joven de 17 años llamado José, que tuvo 2 sueños que cambiarían su vida para siempre. En el primer sueño, vio que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo, vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños eran tan vívidos, tan poderosos, tan persistentes, que José no pudo guardarlos para sí mismo. Los compartió con su familia y la reacción fue devastadora. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Génesis 37:8. Sus hermanos lo odiaron tanto por estos sueños que terminaron vendiéndolo como esclavo a los egipcios. Aquí está la primera revelación sobre los deseos que no puedes olvidar. Dios te muestra tu destino antes de llevarte a él para que tengas algo a qué aferrarte durante el proceso. Hermano, esos sueños que has tenido desde joven, esas visiones que no puedes sacarte de la cabeza, esos anhelos que persisten década tras década, no son accidentes, son revelaciones anticipadas de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Te has dado cuenta de que José recibió sus sueños cuando tenía 17 años, pero no se cumplieron hasta que tenía 30? Pasaron 13 años de esclavitud, acusaciones falsas, prisión injusta y decepciones constantes. Durante todos esos años, lo único que sostuvo a José fue el recuerdo persistente de esos sueños que no podía olvidar. Durante mis décadas de ministerio pastoral, he visto cómo Dios opera exactamente de esta manera. Planta un sueño en el corazón de una persona cuando es joven. Luego permite que pasen años, a veces décadas, de preparación, prueba
y refinamiento antes de manifestar ese sueño. Y durante todo ese tiempo, el sueño permanece vivo, persistente, reapareciendo constantemente en los momentos más oscuros como recordatorio de que hay un propósito más grande. ¿Por qué Dios hace esto? Porque si te diera el sueño cumplido sin la preparación del carácter necesario para manejarlo, te destruiría. José necesitaba aprender humildad en la casa de Potifar. Necesitaba desarrollar integridad cuando fue tentado por la esposa de su amo. Necesitaba aprender a confiar en Dios cuando estaba en la cárcel injustamente. Cada experiencia era preparación esencial para el momento cuando finalmente se sentaría como segundo al mando de Egipto. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto. Durante todos esos años difíciles, José nunca olvidó sus sueños. La Biblia no registra que haya dicho, olvídenlo, esos sueños eran tonterías de juventud. Al contrario, cuando finalmente se cumplieron y sus hermanos se inclinaron ante él, inmediatamente reconoció que era el cumplimiento de lo que Dios le había mostrado décadas atrás. ¿Cuántas veces has sido tentado a declarar que tus sueños eran tonterías inmaduras? ¿Cuántas veces la gente te ha dicho que madures y abandones esas fantasías? ¿Cuántas veces las circunstancias difíciles te han gritado que tus sueños nunca se cumplirán? Escúchame bien, si ese sueño que tuviste hace décadas sigue vivo en tu corazón, si no has podido olvidarlo, a pesar de todas las razones para hacerlo, si continúa reapareciendo en tus pensamientos, en tus oraciones, en tus momentos de quietud, es porque Dios lo plantó como semilla de destino que no puede morir hasta germinar en su temporada correcta. La primera instrucción espiritual es poderosa. Escribe detalladamente todos los sueños, deseos y anhelos que han persistido en tu corazón durante años. No los edites, no los juzgues como realistas o irrealistas, simplemente escríbelos. Luego, pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuáles de estos deseos plantaste tú y cuáles generé yo desde mi carne? Él te mostrará claramente la diferencia. Pero aquí viene la parte que va a validar tu experiencia. Cuando los hermanos de José finalmente se inclinaron ante él, llorando y rogando por misericordia, José les dijo algo profundo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José había entendido que incluso las experiencias más dolorosas de su vida, ser vendido como esclavo, ser acusado falsamente, ser olvidado en prisión, eran parte del camino hacia el cumplimiento de sus sueños. No habían sido interrupciones de su destino, habían sido preparaciones para su destino. ¿Sabes qué significa esto para ti? Que esas decepciones que has experimentado en relación a tu sueño no son evidencia de que nunca se cumplirá. Son preparaciones necesarias para que cuando finalmente se cumpla, tengas el carácter, la sabiduría y la humildad para manejarlo correctamente. Déjame contarte algo personal que cambió mi perspectiva sobre este principio. Desde muy joven sentí un llamado claro al ministerio pastoral. Podía verme predicando, enseñando, pastoreando. El deseo era tan fuerte, tan persistente, que no había duda en mi corazón de que era de Dios. Pero pasaron 10 años después de recibir ese llamado, antes de que tuviera mi primera oportunidad de pastorear. Durante esos 10 años, trabajé en empleos seculares que parecían completamente desconectados de mi llamado. Hubo momentos donde pensé, ¿me equivoqué? ¿Fue solo mi imaginación? Pero el deseo nunca murió. Cada domingo que pasaba en una congregación, el anhelo de predicar se intensificaba. Cada vez que escuchaba un sermón, sentía ese ardor interno diciéndome, esto es para lo que fuiste creado. El sueño se negaba a morir. Cuando finalmente llegó la oportunidad de pastorear, descubrí que esos 10 años de espera
habían sido absolutamente esenciales. Había aprendido humildad trabajando bajo autoridades seculares. Había desarrollado empatía, experimentando las luchas de la gente común. Había madurado mi carácter enfrentando decepciones sin volverme amargo. Si Dios me hubiera dado el púlpito a los 20 años cuando recibí el llamado, habría sido un desastre. La preparación fue tan importante como el llamado mismo. ¿Te das cuenta del patrón? Los deseos que Dios planta no mueren con el tiempo, se intensifican. Los sueños divinos no se debilitan con las decepciones, se purifican. Los anhelos celestiales no desaparecen con la edad, maduran. Y aquí viene algo que va a darte esperanza. José tenía 40 años cuando finalmente vio a su padre Jacob después de 22 años de separación. 40 años. Más de la mitad de su vida había pasado desde que recibió los sueños hasta que los vio completamente cumplidos. Pero se cumplieron. Todo lo que Dios le mostró se manifestó exactamente como lo había soñado. ¿Cuánto tiempo has estado cargando tu sueño? ¿10 años? ¿20? ¿30? No importa cuánto tiempo haya pasado, si el deseo sigue vivo en tu corazón, Dios sigue comprometido con su cumplimiento. El tiempo de espera no es evidencia de cancelación, es evidencia de que la preparación sigue en proceso. Pero déjame advertirte sobre algo crucial. José compartió sus sueños con las personas equivocadas en el momento equivocado, y eso le causó dolor innecesario. Sus hermanos lo odiaron, su padre lo reprendió. Aprendió que no todos están listos para celebrar el destino que Dios te mostró. No compartas tus sueños divinos con personas que no tienen la madurez espiritual para celebrarlos. Guárdalos en tu corazón, compártelos solo con mentores espirituales de confianza, protégelos de los cínicos y escépticos que tratarán de convencerte de que estás delusionado. Escribe en los comentarios cuántos años llevas cargando el sueño más persistente de tu corazón. Al nombrarlo y declarar su duración, estás reconociendo que has sobrevivido porque Dios lo plantó, no porque tú lo inventaste. Ahora quiero llevarte a 1 Samuel 1, donde encontramos a una mujer llamada Ana que tenía un deseo tan intenso, tan persistente, que la consumía completamente. Quería un hijo. Pero no era solo el deseo natural de una mujer de su época. Era algo más profundo, más espiritual, más conectado con propósito divino. La Escritura dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana oraba con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Su deseo no era superficial, no era caprichoso, era un anhelo que venía de lo más profundo de su ser y que no podía ser silenciado. La segunda revelación sobre los deseos que no puedes olvidar es esta. La intensidad de tu anhelo revela la magnitud de tu asignación. Hermano, cuando hay un deseo en tu corazón que te consume, que te hace llorar en oración, que no puedes sacudirte sin importar cuánto lo intentes, no es solo un capricho personal. Es la manera de Dios de prepararte para algo que requiere ese nivel de pasión para ser cumplido. ¿Te has preguntado por qué ciertos deseos te afectan emocionalmente de manera tan profunda? ¿Por qué hay sueños que cuando piensas en ellos se te llenan los ojos de lágrimas? ¿Por qué hay anhelos que producen una mezcla de esperanza y dolor tan intensa que casi no puedes soportarla? Durante mis años de ministerio, he observado un patrón consistente. Las personas que tienen asignaciones significativas en el reino de Dios experimentan deseos intensos y persistentes que parecen desproporcionados con lo normal. No son deseos tibios o casuales, son anhelos que duelen, que arden, que no dan paz hasta que se manifiestan. Ana no quería cualquier hijo, quería específicamente un hijo que pudiera dedicar al servicio de Dios. Su voto fue,
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. ¿Notas algo extraordinario? Su deseo de un hijo estaba directamente conectado con su comprensión de que ese hijo tendría un propósito divino específico. No quería un hijo solo para llenar un vacío personal, quería un hijo para cumplir una asignación del reino. Y Dios le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Esto me enseña algo profundo. Los deseos más persistentes en tu corazón frecuentemente están conectados no solo con tu bendición personal, sino con bendiciones que fluirán a través de ti hacia otros. Dios planta anhelos que son más grandes que tú mismo, porque tiene propósitos que trascienden tu vida individual. Ese negocio que no puedes dejar de soñar con comenzar, puede que no sea solo para tu provisión económica, sino para ser fuente de empleo y bendición para otros. Ese ministerio que sientes en tu corazón, puede que no sea solo para tu realización personal, sino para tocar vidas que solo tú puedes alcanzar de la manera única que Dios te diseñó. La segunda instrucción espiritual es profunda. Examina tus deseos persistentes y pregúntate, ¿a quién beneficiará esto además de a mí? Si tu deseo es puramente egoísta, puede que venga de la carne. Pero si tu deseo incluye bendecir a otros, impactar vidas, servir al reino, es muy probable que venga de Dios. Pero aquí está la parte de la historia de Ana que muchos pasan por alto. Ella estuvo estéril durante años. Año tras año iba al templo, año tras año oraba, año tras año lloraba, pero su matriz permanecía cerrada. La Biblia dice que Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:5. ¿Por qué Dios cerró su matriz si tenía el plan de darle un hijo que sería profeta? Porque el tiempo tenía que ser perfecto. Samuel tenía que nacer en el momento exacto de la historia de Israel, cuando el liderazgo espiritual estaba corrupto, y se necesitaba un profeta íntegro para la transición hacia la monarquía. Si Ana hubiera tenido un hijo 5 años antes, no habría sido Samuel con su asignación específica. El tiempo de espera no era Dios negándole su deseo, era Dios perfeccionando el tiempo para que su deseo se cumpliera con máximo impacto. ¿Cuántos años has estado esperando el cumplimiento de tu deseo? ¿Has considerado que la demora no es negación, sino que Dios está alineando todos los factores, tu preparación, las circunstancias externas, las personas involucradas, el tiempo profético, para que cuando se manifieste tenga el máximo impacto posible? Déjame contarte sobre una hermana en mi congregación que había tenido el deseo de adoptar niños huérfanos desde que era adolescente. Durante décadas ese deseo persistió, pero las circunstancias nunca parecían alinearse. Primero, no tenía estabilidad económica. Luego pasó por un divorcio difícil. Después hubo problemas de salud. Llegó a sus 50 años sintiéndose como si ese sueño nunca se cumpliría. Pero precisamente a esa edad, después de décadas de preparación que ella no había entendido en su momento, se abrieron puertas para que comenzara un ministerio de hogares de acogida que ha impactado a cientos de niños. Me dijo, si hubiera adoptado en mis 20s como quería, habría sido para mi propia satisfacción. Pero Dios esperó hasta que mi corazón estuviera completamente purificado de motivos egoístas, hasta que tuviera la madurez emocional para manejar los traumas de estos niños, hasta que tuviera los recursos para hacerlo correctamente. El tiempo de espera fue preparación, no negación. Había aprendido lo que Ana aprendió. Cuando un deseo viene de Dios, el tiempo de espera es parte integral del cumplimiento. La demora perfecciona tanto a la persona que tiene el deseo como las circunstancias que rodearán su manifestación. Y aquí viene algo hermoso.
Cuando Ana finalmente tuvo a Samuel, no se aferró a él egoístamente, lo llevó al templo y lo dedicó completamente a Dios, cumpliendo su voto. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. 1 Samuel 1, 27, 28. Esto revela algo crucial. Cuando finalmente recibes el deseo que Dios plantó en tu corazón, debes sostenerlo con manos abiertas, reconociendo que es para sus propósitos, no solo para tu satisfacción. Los deseos divinos cumplidos vienen con responsabilidades divinas. ¿Estás dispuesto a sostener tu sueño con manos abiertas cuando finalmente se cumpla? Puedes comprometerte a usarlo para propósitos del reino en lugar de solo para gratificación personal. Y la recompensa de Ana por su fidelidad fue asombrosa. Y Jehová visitó a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 1 Samuel 2:21. No solo recibió el hijo que había deseado desesperadamente, recibió 5 hijos más. Dios multiplicó su bendición mucho más allá de lo que había pedido. Cuando manejas correctamente el cumplimiento de un deseo divino, Dios frecuentemente te bendice con abundancia que excede tu petición original. Tu fidelidad con el primer cumplimiento abre puertas para multiplicación que nunca imaginaste posible. Comparte este video en tu Facebook ahora mismo. Hay alguien en tu lista de amigos que está a punto de renunciar a un deseo que Dios plantó en su corazón, y este mensaje puede ser exactamente lo que necesita para perseverar un poco más hasta ver su cumplimiento. Vamos ahora a Nehemías 1, donde encontramos a un hombre que tenía una posición cómoda como copero del rey persa, pero llevaba en su corazón una carga que no podía ignorar. El muro de Jerusalén estaba derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando escuchó el informe sobre la condición de la ciudad, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Esta no era la primera vez que Nehemías escuchaba sobre Jerusalén. La ciudad había estado en ruinas durante décadas. Pero algo en su corazón se rompió cuando escuchó el informe específico sobre el estado del muro. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar en otra cosa. El deseo de reconstruir los muros de Jerusalén se convirtió en una carga tan pesada que afectó su semblante hasta el punto que el rey lo notó. La tercera revelación sobre los deseos que no puedes olvidar es esta: la carga que te rompe el corazón identifica tu asignación específica en el reino. Hermano, cuando hay algo que te duele profundamente, que te quita el sueño, que te hace llorar en oración, que afecta tu semblante cuando piensas en ello, no es solo compasión casual, es Dios señalándote exactamente hacia dónde Él te está asignando para hacer diferencia. ¿Te has preguntado por qué ciertas injusticias te afectan más que otras? ¿Por qué ciertos problemas en el mundo te rompen el corazón mientras que otros pueden parecer tristes, pero no te mueven al mismo nivel? ¿Por qué hay causas específicas que despiertan pasión en ti que no puedes explicar completamente? Durante mis décadas de ministerio, he observado que Dios diseña a cada persona con sensibilidades específicas hacia problemas específicos. No todos están llamados a todas las causas, pero cada persona está diseñada con un corazón que se rompe por algo en particular. Y esa ruptura de corazón es frecuentemente la señal que apunta hacia su asignación divina. Nehemías no estaba llamado a reconstruir todos los muros de todas las ciudades. Estaba específicamente llamado a reconstruir el muro de Jerusalén. Otros podían escuchar el mismo informe y sentir lástima, pero para Nehemías era diferente. Era una carga personal, una responsabilidad que no podía delegar, un deseo que no podía ignorar. ¿Qué es eso en tu vida que te afecta de manera desproporcionada?
¿Qué problema ves en el mundo que te hace pensar, alguien tiene que hacer algo sobre esto? Muy frecuentemente, cuando sientes ese impulso, el alguien que tiene que hacer algo, eres tú. La tercera instrucción espiritual es específica. Identifica qué te rompe el corazón consistentemente. No lo que te molesta ocasionalmente, sino lo que te duele profundamente cada vez que lo enfrentas. Esa ruptura de corazón es frecuentemente Dios señalándote hacia tu asignación específica. Pero aquí está la parte de la historia de Nehemías que muchos pasan por alto. Él no solo sintió la carga, actuó en base a ella. Cuando el rey le preguntó qué necesitaba, Nehemías tenía un plan específico. Había estado orando, había estado pensando, había estado preparándose mentalmente. No era solo emoción, era pasión combinada con planificación. ¿Has convertido tu deseo persistente en un plan específico, o lo has mantenido como un anhelo vago sin forma concreta? Los deseos que Dios planta eventualmente demandan que los conviertas en planes de acción. La fe sin obras es muerta, y los sueños sin planes son fantasías. Nehemías pidió cartas del rey, pidió madera para las puertas, pidió protección para el viaje. Había pensado en los detalles. Su deseo no era solo emocional, era estratégico. Había combinado la pasión de su corazón con la sabiduría de su mente. Déjame contarte sobre un hermano que tenía una carga profunda por los jóvenes que salían de prisión sin recursos ni apoyo. Cada vez que escuchaba estadísticas sobre reincidencia, se le rompía el corazón. Durante años sintió esa carga, pero no hizo nada más que orar ocasionalmente. Comenzó a investigar, a desarrollar un plan, a conectarse con personas que trabajaban en esa área. En 2 años había establecido un ministerio que ayuda a jóvenes exconvictos a reintegrarse a la sociedad. Me dijo, esa carga que sentí durante años no era solo compasión, era mi asignación divina esperando que la reconociera y actuara en base a ella. Había aprendido lo que Nehemías aprendió. Las cargas que te rompen el corazón son frecuentemente asignaciones disfrazadas de emociones. Y aquí viene algo que va a validar tu experiencia. Cuando Nehemías finalmente llegó a Jerusalén y comenzó el trabajo de reconstrucción, enfrentó oposición masiva. Sanbalat, Tobías y otros se burlaron, amenazaron e intentaron detenerlo de todas las maneras posibles. Pero Nehemías no se rindió, porque su deseo no era superficial. Estaba tan profundamente arraigado en su corazón que ninguna oposición externa podía matarlo. Respondí y les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. ¿Sabes qué distingue un deseo divino de un capricho carnal? Los caprichos mueren cuando enfrentan oposición, pero los deseos divinos se fortalecen en la oposición. Si tu deseo ha sobrevivido a años de burlas, críticas y obstáculos, esa es señal de que viene de Dios. Y el resultado fue asombroso. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Nehemías 6:15. Lo que había estado en ruinas durante décadas fue reconstruido en menos de 2 meses cuando finalmente alguien con la carga correcta actuó en base a su asignación divina. Tu deseo persistente puede ser exactamente lo que se necesita para restaurar algo que ha estado en ruinas durante mucho tiempo. Puede que otros hayan intentado y fallado, pero tú tienes la carga específica que Dios diseñó para ese problema específico. Escribe en los comentarios qué problema o situación te rompe el corazón consistentemente. Al nombrarlo, estás reconociendo que puede ser tu asignación divina disfrazada de carga emocional. Ahora quiero llevarte a Josué 14, donde encontramos a un hombre de 85 años llamado Caleb haciendo una declaración asombrosa.
45 años antes, cuando era uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, había visto una montaña específica y había sentido en su corazón: esa montaña es mía. Ahora, después de 40 años vagando en el desierto y 5 años de conquista, finalmente tiene la oportunidad de reclamar lo que siempre supo que era suyo. Y dice: «Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho». Josué 14:12. La cuarta revelación sobre los deseos que no puedes olvidar es esta: si tu deseo ha sobrevivido décadas de demora, es porque Dios lo preservó para cumplirlo en su tiempo perfecto. Hermano, puede que hayas estado cargando un sueño durante 10, 20, 30 años o más. Puede que te sientas demasiado viejo, demasiado tarde, como si el tiempo ya hubiera pasado. Pero si el deseo sigue vivo en tu corazón, Dios sigue comprometido con su cumplimiento, sin importar tu edad. ¿Te das cuenta de que Caleb tenía 85 años cuando finalmente recibió su montaña? La mayoría de las personas a esa edad están pensando en retirarse, en descansar, en disfrutar sus años dorados. Pero Caleb estaba pidiéndole a Josué la montaña más difícil de conquistar, la que estaba habitada por gigantes. Durante mis años de ministerio he visto cómo muchos creyentes se rinden a sus sueños porque sienten que ya es muy tarde. Piensan que Dios solo usa a los jóvenes, que hay una ventana de oportunidad que se cerró, que deberían conformarse con lo que tienen en lugar de perseguir lo que siempre quisieron. Pero la historia de Caleb destruye completamente esa mentira. Dios no tiene fecha de expiración para tus sueños. Si Él plantó el deseo, Él lo cumplirá, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que lo plantó. ¿Sabes qué había mantenido vivo el sueño de Caleb durante 45 años? Mira lo que dice: del cual habló Jehová aquel día. Tenía una palabra específica de Dios sobre esa montaña. No era solo su ambición personal, era una promesa divina que había recibido décadas atrás. Esto me enseña algo crucial. Los deseos que sobreviven décadas de demora son frecuentemente aquellos que están anclados en palabras específicas de Dios. ¿Has recibido alguna profecía, alguna confirmación, alguna palabra clara sobre tu sueño? Esas palabras son anclas que mantienen tu deseo vivo durante las temporadas de espera. La cuarta instrucción espiritual es poderosa. Busca y registra todas las confirmaciones que has recibido sobre tu sueño a lo largo de los años. Pueden ser profecías, pueden ser versículos bíblicos que saltaron a tu corazón, pueden ser circunstancias que confirmaron tu llamado. Escríbelas todas. En momentos de duda, regresa a esas confirmaciones para recordar que tu deseo está anclado en palabra divina. Pero aquí está la parte de Caleb que me impresiona más. No solo había mantenido el deseo vivo, había mantenido su fuerza física. Declaró: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar». Josué 14:11. A 85 años tenía la misma fuerza que a 40. ¿Cómo es posible? Porque cuando tienes un propósito que Dios te dio, Él te sostiene físicamente para cumplirlo. Tu deseo divino viene con la gracia divina para lograrlo, sin importar tu edad o condiciones naturales. ¿Sientes que eres demasiado viejo para tu sueño? Dios puede renovar tus fuerzas como las del águila. ¿Sientes que no tienes la energía que tenías antes? Cuando finalmente llegue el momento de cumplir tu deseo divino, Dios te dará la fortaleza sobrenatural que necesitas. Déjame contarte sobre una hermana que había soñado durante toda su vida con obtener un título universitario.
Circunstancias familiares la habían forzado a trabajar desde joven para ayudar a sus padres y hermanos. Luego se casó, tuvo hijos, y el sueño parecía cada vez más lejano. A los 55 años, después de que sus hijos ya eran adultos, sintió que era tiempo de finalmente perseguir ese sueño. Pero enfrentó voces, incluso dentro de su propia familia, que le decían: ¿para qué? Ya estás muy vieja. ¿Qué vas a hacer con un título a tu edad? Pero el deseo no había muerto. Tomó la decisión de inscribirse en la universidad. A los 60 años se graduó con honores y descubrió que el título no era solo para su satisfacción personal. Abrió puertas para un ministerio de consejería que ha impactado a cientos de mujeres que también habían pospuesto sus sueños. Me dijo: si hubiera estudiado a los 20 como quería originalmente, habría sido solo para mi carrera. Pero Dios esperó hasta que yo tuviera la madurez, la experiencia de vida y el corazón correcto para usar esa educación para bendecir a otros. El tiempo de espera no fue desperdicio, fue preparación. Había aprendido lo que Caleb aprendió. Nunca es demasiado tarde para el cumplimiento de un deseo que Dios plantó. Y aquí viene la parte más hermosa. Caleb no solo recibió su montaña, la conquistó completamente. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. Josué 15:14. Los gigantes que habían aterrorizado a los otros espías 45 años atrás no fueron obstáculo para un hombre de 85 años que sabía que estaba caminando en su asignación divina. Cuando finalmente llegues al momento de cumplir tu deseo, los obstáculos que parecían gigantes cuando eras joven te parecerán pequeños cuando tengas la madurez y la fe que Dios desarrolló en ti durante la espera. ¿Qué gigantes están entre tú y tu montaña? Falta de recursos, oposición de personas, circunstancias difíciles. Cuando Dios finalmente diga: es tiempo, esos gigantes caerán como cayeron los de Caleb. Escribe en los comentarios tu edad actual y cuántos años llevas soñando con tu deseo más persistente. Al declararlo públicamente, estás rompiendo el poder de la mentira que dice que ya es demasiado tarde. Vamos ahora a Génesis 12 hasta 21, donde encontramos la historia de Abraham, un hombre que recibió una promesa cuando tenía 75 años. Haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. El problema era que él y Sara no tenían hijos, y conforme pasaban los años, la posibilidad natural de cumplir esa promesa se volvía cada vez más imposible. A los 86 años, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios, teniendo un hijo con Agar, resultando en Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. A los 99 años, cuando Abraham estaba ya como muerto en términos de capacidad reproductiva, y Sara estaba muy pasada de la edad fértil, Dios confirmó nuevamente la promesa. Tendrían un hijo juntos. Y a los 100 años de Abraham y 90 de Sara, nació Isaac, el hijo imposible, el milagro que desafiaba todas las leyes naturales. La quinta revelación sobre los deseos que no puedes olvidar es esta. Cuando tu deseo requiere un milagro imposible, es porque Dios quiere toda la gloria cuando se cumpla. Hermano, puede que tu sueño parezca tan imposible que no hay manera humana de que se manifieste. Puede que las circunstancias naturales declaren que es demasiado tarde, demasiado difícil, demasiado improbable. Pero esa imposibilidad es precisamente lo que garantiza que cuando se cumpla, nadie podrá robarse la gloria de Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios esperó hasta que Abraham y Sara estuvieran tan viejos que era biológicamente imposible tener hijos? Porque si Isaac hubiera nacido cuando ellos tenían 30 o 40 años, alguien podría decir, fue natural. Pero cuando nació después de que ambos estaban biológicamente muertos, todos tuvieron que reconocer que era un milagro divino.
Durante mis décadas de ministerio, he observado que los deseos más persistentes frecuentemente son aquellos que requieren intervención sobrenatural para cumplirse. No son cosas que puedes lograr con suficiente esfuerzo humano, son sueños que demandan que Dios se mueva de maneras que desafían las leyes naturales. Y precisamente porque son imposibles naturalmente, cuando se cumplen producen testimonios poderosos que glorifican a Dios y fortalecen la fe de otros. Abraham pasó por temporadas de duda. Hubo momentos donde su fe vaciló. Incluso intentó forzar el cumplimiento de la promesa con Agar, pero el deseo nunca murió completamente. Año tras año, década tras década, la promesa de Dios resonaba en su corazón. Tendrás un hijo. La quinta instrucción espiritual es liberadora. Deja de intentar hacer que tu sueño imposible suceda con tus propias fuerzas. Si realmente es un deseo que Dios plantó, Él se encargará de hacer lo sobrenatural necesario para cumplirlo. Tu trabajo no es forzarlo, es confiar y obedecer mientras Él orquesta lo imposible. ¿Cuántas veces has tratado de ayudar a Dios con tu sueño, como Abraham intentó con Agar? ¿Cuántas veces has forzado puertas, manipulado circunstancias o comprometido tus principios tratando de hacer que suceda lo que solo Dios puede hacer? Cuando produces ismaeles, versiones carnales de tus sueños divinos, solo creas complicaciones que Dios eventualmente tendrá que desenredar antes de darte el Isaac verdadero. Déjame contarte sobre una hermana que había soñado durante 20 años con comenzar un ministerio específico. Había intentado abrirlo 3 veces usando sus propios recursos y estrategias, y las 3 veces había fracasado. Estaba desanimada, sintiendo que tal vez nunca se cumpliría. Durante consejería, le ayudé a ver que había estado tratando de forzar el cumplimiento en lugar de esperar el tiempo de Dios. Decidió soltar completamente el control, dejar de forzar puertas y simplemente confiar en que si era de Dios, Él lo haría suceder en su tiempo. 2 años después, sin que ella buscara activamente, se abrieron puertas de maneras completamente sobrenaturales. Provisión llegó de fuentes que nunca habría imaginado. Personas con las conexiones correctas aparecieron sin que las buscara. El ministerio se estableció con una facilidad que solo podía ser explicada como obra de Dios. Me dijo, cuando dejé de tratar de hacerlo suceder, Dios finalmente tuvo espacio para hacerlo a su manera, que era infinitamente mejor que cualquier cosa que yo había planificado. Había aprendido lo que Abraham aprendió. Cuando sueltas tus ismaeles y esperas pacientemente el Isaac de Dios, lo que recibes es mucho mejor que lo que intentaste forzar. Y aquí viene algo hermoso. Cuando finalmente nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Había esperado 25 años desde que recibió la promesa original. 25 años, un cuarto de siglo. Pero cuando Isaac finalmente llegó, todo el tiempo de espera cobró sentido. ¿Cuánto tiempo has estado esperando el cumplimiento de tu deseo imposible? 5 años, 10, 20. Si Abraham esperó 25 años para un hijo, ¿quién dice que tu tiempo de espera es demasiado largo? Y la promesa no terminó con Isaac. A través de Isaac vino Jacob, y a través de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y a través de Israel vino Jesús. El hijo imposible de Abraham fue parte de la línea genealógica que trajo al Salvador del mundo. Tu deseo imposible cumplido puede tener ramificaciones eternas que van mucho más allá de lo que puedes ver ahora. Puede que estés pensando solo en tu bendición personal, pero Dios está pensando en generaciones que serán impactadas por el cumplimiento de ese sueño. Escribe en los comentarios tu deseo más imposible, el que parece que requeriría un milagro sobrenatural para cumplirse. Al declararlo, estás invitando a Dios a hacer exactamente eso, lo imposible que solo Él puede hacer.
Durante todos esos años, David tuvo que cargar con la tensión de saber quién era destinado a ser rey, mientras vivía una realidad completamente diferente, fugitivo, perseguido, escondido en cuevas. El deseo de cumplir su llamado debió haber sido constante, persistente, a veces torturador. La sexta y última revelación sobre los deseos que no puedes olvidar es esta. La confirmación temprana de tu destino crea un deseo persistente que te sostiene durante la preparación. Hermano, si has recibido confirmaciones sobre tu llamado, profecías, visiones, palabras claras de Dios, pero aún no ves la manifestación, no te desesperes. Esas confirmaciones fueron dadas precisamente para crear en ti un deseo tan persistente que no te rindas durante el proceso de preparación. ¿Te has preguntado por qué Dios le reveló a David que sería rey cuando aún faltaban años para que se cumpliera? Porque necesitaba algo a qué aferrarse durante los años difíciles que vendrían. Cuando estaba huyendo de Saúl, cuando vivía en cuevas, cuando parecía que nunca llegaría al trono, el recuerdo de esa unción era lo que lo mantenía con esperanza. Durante mis años de ministerio, he visto cómo Dios frecuentemente da confirmaciones tempranas de llamados que tomarán años en cumplirse completamente. No es para frustrarnos con la demora, sino para darnos algo sólido a qué aferrarnos durante la preparación. David tuvo múltiples oportunidades de tomar el trono por la fuerza. 2 veces tuvo a Saúl vulnerable y pudo haberlo matado, pero se negó, diciendo: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová». 1 Samuel 24:6. ¿Por qué David no forzó el cumplimiento de su destino cuando tuvo la oportunidad? Porque entendía que el cómo y el cuándo eran tan importantes como el qué. Sabía que si llegaba al trono de la manera equivocada, contaminaría el propósito para el cual Dios lo había ungido. La sexta instrucción espiritual es crucial. No fuerces el cumplimiento prematuro de tu deseo divino. Espera el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando tengas oportunidades de hacerlo, suceder prematuramente con tus propias fuerzas. El cómo llegas a tu destino es tan importante como llegar. ¿Cuántas veces has sido tentado a forzar el cumplimiento de tu sueño de maneras que sabes que no son correctas? ¿Cuántas veces has considerado comprometer tus principios, manipular personas o usar métodos cuestionables para acelerar lo que Dios prometió? Cuando finalmente David llegó al trono, fue de manera limpia, con integridad intacta, con el respaldo unánime del pueblo. No tuvo que cargar con la culpa de haber matado a Saúl o manipulado su camino al poder. Llegó en el tiempo perfecto de Dios, de la manera correcta. Déjame contarte sobre un hermano que había recibido múltiples profecías sobre un ministerio específico que tendría. Durante años esperó, y varias veces tuvo oportunidades de forzar el cumplimiento asociándose con personas o ministerios que no tenían integridad, pero que podían abrirle puertas rápidamente. Cada vez rechazó la tentación, decidiendo que prefería esperar más tiempo en el anonimato que comprometer su integridad para acelerar su visibilidad. Finalmente, después de años de espera fiel, las puertas se abrieron de maneras completamente limpias que glorificaban a Dios. Me dijo: si hubiera tomado los atajos que se me presentaron, habría llegado más rápido, pero habría llegado contaminado. Dios me enseñó que el viaje hacia el cumplimiento de mi deseo era tan importante como el cumplimiento mismo, porque estaba formando el carácter que necesitaría para manejar correctamente lo que Él me daría. Había aprendido lo que David aprendió. El tiempo de espera entre la confirmación y el cumplimiento no es desperdicio, es preparación esencial del carácter que necesitarás para manejar tu destino. Y aquí viene la promesa hermosa.
Cuando David finalmente se sentó en el trono, reinó durante 40 años con tal sabiduría y poder que se convirtió en el estándar por el cual todos los reyes futuros fueron medidos. Su preparación había valido la pena. Tu deseo persistente cumplido en el tiempo perfecto de Dios, de la manera correcta, producirá fruto que permanecerá por generaciones. Pero si lo fuerzas prematuramente o de manera incorrecta, puede que obtengas una versión inferior de lo que Dios tenía planeado. Ahora, hermano querido, después de este viaje revelador a través de los 6 principios sobre los deseos que no puedes olvidar, quiero felicitarte de todo corazón. Has demostrado algo que me llena de esperanza. Tienes fe para creer que los sueños que Dios planta no mueren, solo esperan su temporada correcta. El hecho de que hayas llegado hasta este punto me dice que llevas un sueño en tu corazón que se niega a morir. Me dice que has experimentado la tensión de saber lo que Dios te mostró, pero no ver todavía su manifestación. Me dice que estás buscando confirmación de que no estás loco por seguir creyendo en algo que otros han declarado imposible. Quiero que escribas en los comentarios tu nombre completo y una descripción breve del deseo más persistente de tu corazón. Al declararlo públicamente, estás rompiendo el poder del secreto y abriendo la puerta para que Dios lo cumpla en su tiempo perfecto. Durante los próximos 60 días voy a orar específicamente por cada persona que escriba su nombre y su sueño. Voy a interceder pidiendo que Dios acelere procesos de preparación, abra puertas que han estado cerradas y traiga cumplimiento a deseos que han esperado pacientemente su temporada. Comparte este video con todos tus contactos. Hay personas en tu círculo que están a punto de renunciar a sueños que Dios plantó en sus corazones. Y este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan para perseverar hasta ver su cumplimiento. Y si has estado consumiendo contenido de este canal sin suscribirte, permíteme hablarte directamente. Este mensaje acaba de validar el sueño que llevas en tu corazón durante años. Si no te suscribes ahora para seguir recibiendo revelación que fortalece tu fe, estás despreciando el regalo que Dios te está dando a través de este ministerio. Pero si ya estás suscrito, siente el orgullo de formar parte de una comunidad global de soñadores que se niegan a renunciar a lo que Dios les mostró, sin importar cuánto tiempo tome manifestarse. Cerremos con una oración profética que va a acelerar el cumplimiento de tus deseos divinos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo trayendo a cada hermano y hermana que ha llevado un sueño durante años en su corazón. Tú conoces cada deseo que has plantado, cada promesa que has hecho, cada confirmación que has dado. Te pido que aceleres procesos de preparación. Donde han estado esperando, trae cumplimiento. Donde han estado en proceso, trae graduación. Donde han recibido confirmación, pero no manifestación, trae realización. Protege sus sueños de la desilusión que los haría renunciar justo antes del cumplimiento. Fortalécelos para perseverar con integridad, sin forzar cumplimientos prematuros. Dales paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Y cuando finalmente vean manifestado lo que han soñado durante años, que usen esas bendiciones para tu gloria y para bendecir a otros. Que sus testimonios de sueños cumplidos fortalezcan la fe de generaciones. En el nombre de Jesús, decreto que aquello que no han podido olvidar se cumplirá, porque tú lo destinaste a ser suyo. Amén. Hermano amado, que la esperanza de Cristo llene tu corazón. Recuerda, si el deseo sigue vivo en tu corazón, Dios sigue comprometido con su cumplimiento. No renuncies ahora. Tu temporada está más cerca de lo que piensas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos del reino que fortalecen tu fe para creer en lo imposible. Paz en Cristo, mi hermano.
Paz en la certeza de que tus sueños divinos se cumplirán en el tiempo perfecto de Dios.